Grande y pequeño. Eran instrumentos grandes y pequeños. ¿Y qué característica les daba ser grandes o pequeños? Los instrumentos que eran grandes, ¿cómo sonaban? Grande. Muy Grave. bien, grave. Eran instrumentos muy grandes que hacían bum, 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 bum. Boom, 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 ¿Sí? boom. Y después los pequeños sonaban de la forma contraria. ¿Cómo sonaban? Agudo. Agudo. Muy bien, sonaban agudos. Eran instrumentos pequeños que hacían... Sonaban como un pajarito, ¿se acuerdan? El violín, la flauta, ¿sí? Hoy vamos a escuchar de los dos. Vamos a escuchar instrumentos grandes y pequeños. Pero van a tener una característica que los va a encerrar en una familia a todos. ¿Qué significará que están en familia? Que todos tienen una característica que los une, ¿sí? Va a tener una característica que los va a unir a todos. Y es que son instrumentos de la familia de viento. ¿Qué significa? Que van a funcionar con aire. Como por ejemplo la flauta, que es un instrumento que tengo que soplarlo para que suene. Así también un montón de otros instrumentos que vamos a ir viendo, ¿sí? Y los vamos a separar también en agudos y en grave. Y también podemos pensar si suenan fuerte o suave, si tienen una duración larga o corta, para juntar todas las características que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces vamos a ir escuchando estos instrumentos, ¿sí? Esperen un momento. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Vamos entonces a escuchar. Hola, Valen. Muy bien, vamos con el primer instrumento entonces. Primer instrumento de viento. Vamos a ver si es... A ver si es agudo o es grave, si suena fuerte o suave. A prestar atención a todos esos detalles. Y el primer instrumento dice así. ¿Qué le sonaba? ¿Agudo o grave? ¿Qué piensan? Agudo. Agudo, muy bien. O sea que va a ser un instrumento pequeño o mediano, más tirando a pequeño. ¿Cómo? Muy bien, Delphi. Flauta. El primer instrumento que encontramos es la flauta. ¿Sí? Sí. Tiene un timbre agudo, ¿sí? Es pequeña. Suena largo o corto dependiendo de cuánto nosotros soplemos el instrumento. ¿Sí? Si uno sopla mucho, va a sonar largo. Y si sopla poquito, va a sonar corto. ¿Sí? Podemos manejar, se puede manejar la duración del sonido del instrumento como nosotros queramos. Lo podemos hacer corto o largo. ¿Sí? Cualquiera de los dos se va a poder. Y en lo que respecta a fuerte o suave, también vamos a poder variar. Si soplamos más fuerte, va a sonar más fuerte. Si soplamos más despacio, va a sonar más despacio, ¿sí?
pero en general, como es un instrumento pequeño, tiene un timbre bastante suave, ¿sí? O débil. No es uno de los instrumentos de viento que suena más fuerte. ¿Sí? Muy bien. Vamos con el siguiente, a ver. Vamos a escuchar una vez más. Vamos entonces con el siguiente instrumento. ¿Qué? ¿Qué era? ¡Trompeta! ¡Una trompeta! ¡Trompeta! Muy bien. Trompeta, ¿agudo o grave? ¡Grave! No, agudo. Sonaba... Sonido agudo, porque es otro instrumento que es bastante pequeño, ¿sí? Y tiene una boca también muy pequeña por donde sale el sonido. Recuerden que los instrumentos que sonaban graves ayer tenían una boca muy grande por la que salía el sonido grave. En cambio, la trompeta tiene una boca muy pequeña, ¿sí? Esto es un instrumento bastante chico, entonces va a tener un sonido agudo, ¿sí? Va a ser parecido a la flauta, va a sonar fuerte o despacio dependiendo de la fuerza con la que lo soplemos, y también va a sonar corto o largo dependiendo de cuánto mantengamos el soplido del aire. ¿Sí? Muy bien. Y nos queda uno más, a ver. A ver este. ¿Cómo? ¡Abuelo! Suena agudo, no es un piano. El piano tiene... ¡Mónica! Se llama armónica. Es un instrumento también muy pequeño. Tiene el tamaño de un chocolate, más o menos. Como si fuese un chocolate de... Un dulce, un chocolate, ¿sí? Tiene ese tamaño. Tiene unos agujeritos muy pequeños, por eso sale ese sonido tan agudo, ¿sí? Y tiene las mismas características que los anteriores. Hacer un instrumento pequeño va a sonar más despacio y va a tener un sonido más agudo, ¿sí? Va a sonar mucho más agudo que otro instrumento, porque es muy pequeño y los orificios que tiene de salida de aire son muy pequeños, ¿sí? Entonces ahí tenemos los agudos, como dice acá en pantalla, los instrumentos de viento agudos. Recordemos que es de viento porque son instrumentos que funcionan con aire. Y ahora vamos a pensar en otro tipo de instrumentos, también de viento, pero van a tener características diferentes a los que estamos escuchando hasta recién, ¿sí? A ver, vamos a escuchar un nuevo instrumento. ¿Cómo? ¡Fuerte! Suena fuerte, muy bien. ¡Grave! Fuerte y grave, perfecto. ¿Cómo será entonces este instrumento? ¿Será pequeño o será un instrumento más grande? ¡Grande! Grande, porque si suena grave y suena fuerte, seguramente va a ser un instrumento mucho más grande que estos tres que vimos recién, ¿sí? El instrumento que escuchamos recién es el trombón,
Se llama Como trombón. este. Es muy parecido a la trompeta que tenemos acá abajo, pero es un instrumento más grande, tiene una boca mucho más grande, por lo tanto suena más fuerte Pom, pom. y más grave. ¿Sí? Muy bien. Este instrumento también es de viento, hay que soplarlo para que suene, ¿sí? Para que el aire recorra todo ese instrumento y salga por esta boca grande que tiene, ¿sí? Y por eso suena así. Pututu, papa. Vamos ahora a escuchar uno más. A ver. Estamos. Vamos con el siguiente entonces. A ver. ¿Qué piensan de este instrumento? ¿Sonó fuerte, grave, agudo, despacio? Una flauta más grande. Una flauta más grande. Muy bien. Este instrumento se llama, que escuchamos recién, se llama fagot. Y también es un instrumento de viento súper grande, que por eso es que suena muy, pero muy grave, ¿sí? Es un instrumento que acá parece pequeño, pero es bastante grande, ¿sí? Por eso suena, tiene algunos agudos, pero principalmente es un instrumento bastante grave, ¿sí? Y nos está quedando uno más. A ver. Y el último. ¿Qué tal? ¿Una Mónica? Grave, muy bien. Suena muy, pero muy grave. Muchísimo. ¡Una Mónica! ¡Una mamita! Armónica ya lo vimos y es muy pequeña la armónica. Esto tendría que ser un instrumento grande porque suena muy, pero muy grave. Este instrumento se llama tuba. ¿Sí? Lo vimos ayer en el video que lo estaban tocando y es un instrumento muy, pero muy grande. Tiene una boca también muy grande, ¿sí? Por eso es que suena así, que suena... ¿Sí? Y son... Acá tenemos 6 instrumentos de viento, de la familia de instrumentos de viento. Después vamos a ver otros instrumentos de viento, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el saxofón, que es un instrumento que es muy conocido, ¿sí? Que es más, está en el medio, no es ni muy grave ni muy agudo. Por eso hoy no lo vemos, ¿sí? Quería traer instrumentos que fueran bien graves y instrumentos que fueran bien agudos, ¿sí? Muy bien. Y por último vamos a escuchar unas voces graves y agudas sonando a la vez, para que escuchen esa comparación de voces graves y agudas, ¿sí? Va a ser como un coro de voces graves y de voces agudas cantando a la vez. ¿Lo escuchamos? Miren cómo suenan estas voces.
¿Vieron? Se escuchaba por un lado las voces que hacían oh, y por la otra se escuchaban las voces que hacían oh. ¿Sí? Voces muy agudas y voces muy, pero muy graves. ¿Sí? Muy bien. ¿Algún otro instrumento que ustedes conozcan que sea de viento o que se sople? La flauta, muy bien. Ahí. ¿Cómo? Esto. Papi, esto se está manchado ahí. Esto está manchado ahí. ¿Qué cosa? ¿En la silla? No, ¿En el piso? no. Ah, entonces no sé. Vamos a hacer ahora la canción. Papi, ahí. Vamos a hacer una canción que se llama Debajo un botón. ¿La conocen? Sí. No. Dice así la canción. Debajo el botón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin. Había un ratón, ton, ton. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Que era el ratón, ton, ton. Que encontró Martín, tin, tin. Debajo el botón, ton, ton. ¿Qué partes escucharon más que se repitieron? A ver, que a ustedes les llamó la atención. Algo que se repetía mucho en la canción. Muy bien. Muy bien, se repitió mucho el botón. En realidad lo que se repitió mucho fueron terminaciones de palabras en ton, ton, ton y en tin, tin, tin. Martín, tin, tin, chiquitín, ¿sí? Ratón y botón. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con las voces graves y agudas. En esta canción vamos a hacer así. Cuando hay que decir ton, 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 vamos a decir ton, ton, ton con voz grave, así. Tom, 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 tom. Y cuando haya que decir tin, 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 cuando digamos tin, 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 lo vamos a hacer agudo, va a quedar tin, 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 tin. Y va a quedar ton, 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 tin, 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 ton, 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 tin, 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 ton, 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 tin, ton, tin. ¿Sí? ¿La cantamos de vuelta? Bueno, 1, 2, 3 y va. Debajo el botón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin. Había un ratón, ton, ton. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Y repite. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Que era el ratón, ton, ton. Que encontró Martín, tin, tin. Debajo el botón, ton, 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 ton. Pam, pam. Muy bien. Excelente, Sala Lila. Muy buen trabajo. Muy bien. Y así llegamos al final de la clase de hoy. ¿Les quedó todo clarísimo? Esto de los instrumentos de viento, agudos y graves. ¿Tienen alguna pregunta, algo que me quieran contar?
¿Sí? ¿Se entendió esto de grave y agudo? Grave. Como vimos ayer en el video que decía grave, agudo, grave, agudo. Agudo. Muy bien. Y ahora entonces, llegando ya al final de la clase, nos vamos a despedir cantando. Chao, profe. La cantamos, hoy la cantamos en agudo. La cantamos en agudo y la vamos a hacer rápido. ¿Se animan? Voy a leer la bomba. Agudo y rápido la hacemos. Levanto la mano para saludarnos y cantamos. 1, 2, 3, va. Chau, profe, chau, profe, chau, profe, chau. Chau, profe, chau, profe, chau, profe, chau, chau, chau. Y así nos despedimos hasta la semana que viene. Nos vemos el martes a la Lila. Que tengan una linda semana. Nos vemos. Chao. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, Josías. Adiós. Chau, Valentina. Chau, Ian. Chau, Agustín. Chau, Delphi. Chau, chau.